sobre la amargura. La amargura muchas veces no es algo que se presente inmediatamente, sino es una amargura silenciosa que va poco a poco entrando en nuestra vida y comienza a ser en nuestra vida como una atadura. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros nos amargamos con alguien o con nosotros mismos también, muchas veces porque nos frustramos por una injusticia que nosotros en ese momento hemos sido víctimas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos sobre la amargura. Punto número 1 dice: si nos ocupamos de la amargura progresará hacia el enojo extremo, que se transformará en ira. Muchas veces comenzamos primeramente a ser personas que todos nos molestan, que todos nos fastidian, y entramos a ese tiempo de ira, que todas las cosas que de repente nuestros hijos, nuestros esposos e incluso nuestros vecinos que hacen por nosotros nos amarga y nos llena de ira de nuestro corazón, y comenzamos a estar enojados en todo tiempo. Pero si nosotros controlamos la amargura en nuestro corazón, es porque Cristo primeramente va a actuar en nuestra vida, porque quiere que nosotros no estemos amargados, sino que vivamos gozosos, en paz, con todas las personas, pero sobre todo primeramente en nuestra casa, en nuestro hogar, porque Cristo quiere que nuestra familia esté en paz y gozosa. ¿Para qué? Para que seamos de buen testimonio con todas las personas y que nadie nos pueda señalar que somos malos cristianos, porque muchas veces nuestro testimonio dice muchas cosas de nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado con este tema y que queremos reflejar esa amargura a las personas. Dice también, segundo punto, si nos ocupamos de la ira, vamos a empezar a reclamar o exigir lo que queremos, y eso se transforma en manipulación. Entonces muchas veces, si que el esposo o hijo no hace lo que nosotros queremos, muchas veces comenzamos a manipular las cosas, y manipulamos sobre todo a los seres que queremos. Por ejemplo, si que no hacen esa mentirita que de repente al esposo que queremos decirlo, muchas veces estamos manipulando al hijo que mienta también, y eso también es pecado, porque toda manipulación que transmitimos en ese momento lo vemos muy agradable, que nadie se va a dar cuenta, pero hay alguien que siempre nos ve en todo tiempo, que es nuestro Padre Celestial. Entonces mi pregunta es: ¿estaremos bien delante de nuestro Padre Celestial si que manipulamos las cosas que hacemos o decimos? Ya cada uno sabe su respuesta y cómo quiere que Jesús les vea a cada uno de ustedes, nos vea a cada uno de nosotros también. Tercer punto dice: si eso no se cumple, empezaremos a hablar mal del objeto de nuestro resentimiento, con la intención de reclutar a otros que estén de acuerdo con nosotros y justificar nuestro sentimiento, y eso se transforma en calumnia. Muchas veces comenzamos a involucrar a otras personas también. ¿Por qué? Porque queremos justificarnos de las malas cosas que hacemos, de las malas cosas que decimos, o también de las malas cosas que transmitimos. Entonces buscamos a alguien que esté débil y lo manipulamos con tal que nos salgamos con la suya. Entonces déjame decirte que eso va a ir contra
nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios va a pedir cuenta lo que hemos dicho o lo que hemos hecho en esta tierra. Entonces, queridos hermanos, tenemos que tener cuidado con quién vamos a ser esas víctimas, vamos a tener que involucrar a alguien. Entonces, cada persona que llega a nuestra vida tenemos que ser de bendición y no de maldición. Entonces tenemos que ponernos a cuentas cada día con nuestro Padre Celestial para tener su justificación. Porque Jesucristo vino a este mundo a justificarnos de todas nuestras maldades. Entonces ya tú eres justificado, pero no entres en pecado por tu culpa, porque nuestro Padre Celestial siempre va a estar ahí, atento a lo que hacemos o lo que hablamos. El cuarto punto dice, si no se controla, causaremos daño a la persona y lo transmitiremos nuestra amargura. Muchas veces la amargura, cuando llega a un punto que ya no se puede controlar, muchas veces vamos a causar daño tanto a las personas que amamos, que es nuestra familia, y a las personas que también nos rodean, que pueden ser nuestros vecinos, el prójimo. Entonces, queridos hermanos, déjame decir que tienes que pedir a nuestro Padre Celestial que quite toda amargura, para que tú no puedas hacer daño, primeramente a tu familia, pero sobre todo al corazón de Dios, porque a Jesucristo le entristece que nosotros hagamos cosas malas, pero sobre todo involucremos a alguien a hacer cosas malas también, porque todo eso va a ir sobre nosotros. Cada persona que nos rodea es persona que nosotros daremos cuenta a nuestro Padre Celestial. Tenemos que tener cuidado con estas cosas. Vamos a ver ahora 4 maneras de detectar la raíz de la amargura. Leí un ejemplo sobre un jardinero, sobre las malas hierbas, y eso también hay una historia sobre las malas hierbas. Si que la mala hierba no se quita de raíz, va a crecer, crecer, y que llega a un punto a contaminar a todo. Es igualito en nuestra vida. Si que la amargura no se quita de raíz de nuestra vida, va a contaminar a todas las personas que nos rodean. Y ya hemos visto anteriormente que muchas veces hacemos daño a las personas que amamos. ¿Por qué? Porque lo estamos involucrando. Pero hay una solución, queridos hermanos, que solamente te rindas a tu Padre Celestial, y déjame decirte que Él va a quitar cada día esa amargura que tú hayas tenido, sea justificada o injustificada. ¿Por qué? Porque Jesucristo te quiere gozoso, pero sobre todo te quiere en paz con todas las personas, y puede hacer buen testimonio, sea en tu casa o en tu barrio o por donde tú vayas. Seas de buen testimonio para que las personas que te escuchen sean personas enviadas por Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas se alejan de nosotros por la amargura de nuestro corazón, porque todo nos va a fastidiar. Incluso si que se cae un lapicero ya estamos amargados. Pero déjame decirte que eso sí se puede controlar. Vamos a ver el primer punto. Y me hice una pregunta y les voy a transmitir. ¿Por qué hago lo mismo? Siempre las personas amargas se preguntan esto: ¿por qué hago lo mismo? ¿Por qué siempre reniego? ¿Por qué siempre estoy enojado? ¿Por qué siempre recibo a mi hijo o a mi esposo enojado? ¿Por qué siempre hago lo mismo? Déjame decirte que son personas que siempre
van a buscar justificarse, con tal que no pueden aceptar que están afectando a las personas. Muchas veces nos justificamos, como ya había dicho, con tal que nosotros no aceptemos que estamos mal, con tal que nosotros no aceptemos que estamos entrando en pecado, porque eso se transforma en pecado. Pero sobre todo, vamos a transmitir esa amargura a las personas que queremos, que amamos. Imagínate que tu hijo de 5 años comience a ser una persona amargada, que todo reniega. Tenemos que tener conciencia, tenemos que pensar antes de actuar. Si que queremos transmitir a esa persona inocente, porque está creciendo. Entonces, queridos hermanos, déjame decirte que esa persona es una víctima más. Así que tú quieres transmitirlo esa amargura. Entonces depende de cada uno de nosotros. Y siempre van a estar recordando lo que han hecho cada día. Ellos no van a descansar. Aún en sueños van a estar amargos por lo que sueñan. Aún lo bueno que sueñan, muchas veces ellos lo transforman en malo y siempre van a pensar lo malo. ¿Por qué? Porque son personas amargas que nunca van a aceptar el cariño de la persona, de su esposo, de su hijo, y siempre van a estar poniendo como una barrera delante de ellos, con tal que no acepten el amor de Dios que está en cada uno de nosotros. Y vamos a leer en Santiago capítulo 3, verso 14. Santiago capítulo 3, verso 14. Vamos. Pero si tenéis celos amargos y contención en nuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces, queridos hermanos, ahí está la palabra también. Nos dice que no tenemos que tener un corazón amargo. ¿Por qué? Porque ese corazón comienza a podrirse de malas cosas. Y esas malas cosas algún día vamos a transmitirlo, vamos a compartirlo a la persona que amamos. Tenemos que tener cuidado en eso. También en Hebreos capítulo 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que notando alguna raíz de amargura os estorben, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, queridos hermanos, muchas veces la amargura nos entorpece nuestros pensamientos y no vamos a transmitir pensamientos buenos. Siempre vamos a pensar lo malo de la persona. Así esté haciendo cosas buenas de esa persona, siempre vamos a pensar lo malo. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos ya van a ir siendo afectados con la amargura. No solamente en nuestro corazón, como hemos visto, sino también en nuestros pensamientos. Comienza a que nuestros pensamientos comienzan a ser afectados también por la amargura. Entonces, queridos hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Primeramente hemos visto que la amargura afecta en nuestro corazón y ahora estamos viendo que la amargura está afectando también nuestros pensamientos. Son dos cosas muy importantes que tenemos que tener cuidado para que no afecten nuestra vida. Vamos a ver el tercer punto. Nos dice, la segunda pregunta nos dice, ¿por qué no puedo controlar mi boca? Vamos a ver este tercer punto. Ahora hemos visto corazón, mente y ahora nuestra boca. Dice, la amargura produce que pierdas el control de tus emociones. Y es ahí cuando comenzamos a decir palabras hirientes y groseras a las personas que amamos. Es porque en su corazón ya está contaminado. Entonces, muchas veces en nuestras emociones
Dejamos que las palabras salgan y salgan y muchas veces estamos hiriendo a las personas que amamos. Entonces, queridos hermanos, déjame decirte que antes de hablar, como una vez me aconsejó mi querida madre, muérdete la lengua antes de hablar. ¿Por qué? Porque palabras hirientes muchas veces marcan el corazón de las personas. Entonces, 1000 veces dice que cuando nos corrigen a nosotros, dice que un cinturonazo que nos da, pasa el dolor. ¿Por qué? Porque pasan las horas y ya el dolor se fue. Pero cuando nos dicen una palabra hiriente, marca nuestro corazón. Y siempre esa persona va a recordar lo que algún día lo dijiste. ¿Por qué? Porque ya ha pasado ya y se ha visto años por años que hay jóvenes resentidos, niños resentidos con su mamá, con su papá. ¿Por qué? Porque como ellos los aman, lo admiran tanto a sus padres, que uno de sus padres lo diga cosas hirientes marca su corazón, porque lo toman con tanta importancia que muchas veces no van a dejar de recordar cada día que un día su padre la haya herido o su madre le haya dicho cosas que marcaron su vida. Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas, con lo que expresamos en ese momento. Vamos a leer en Romanos capítulo 3, verso 14. Romanos capítulo 3, verso 14. ¿Qué nos dice? Su boca está llena de maldición y de amargura. Imagínate, hermano, que nosotros, ustedes como padres, digan cosas que en ese momento salen por nuestras emociones, sea por enojo, ira, por una desobediencia del hijo, salga una palabra de maldición para su hijo. Muchas veces esa maldición queda para siempre en su corazón. Pero hay alguien quien sí lo puede curar. Solamente Dios puede quitar esa maldición de su vida. ¿Por qué? Porque esa maldición no solamente queda en él, sino comienza en sus generaciones. Él, su hijo, puede transmitir a su hijo, y su hijo de su hijo puede transmitir a su hijo, y comienza de generación en generación por una palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra de maldición comienza a afectar a sus generaciones. ¿Por qué? Porque esa persona, como vio a su padre que se enojó, amargo, que tenía ira en su corazón, todo, él también va a adquirir todas estas cosas. Y cuando va a ser padre también igualito va a ser con sus hijos. Va a ser una persona que no le va a gustar que su hijo lo abrace, que exprese su amor, lo va a tener a distancia a su hijo. Entonces tenemos que cuidar nuestra boca cuando hablemos algo contra los hijos. 1000 veces, queridos hermanos, eviten en ese momento hablar con la persona involucrada. ¿Para qué? Para que esa maldición no les llegue a ellos. Porque una palabra mal dicha ya se convierte en maldición. El tercer punto, y este punto es muy importante, porque dice, ¿por qué me siento mal? Muchas veces las personas comienzan a ser afectadas en su cuerpo físico. ¿Y por qué? Porque ya la amargura fue algo ya atado en su vida. Fue una maldición ya en su vida. Ya se apoderó en su vida. Y comienza a afectar en su salud. Vamos a leer, dice. Cuando la amargura se empodera en nuestra vida, comienza cada día a afectar nuestra salud física
y espiritual, ya que su cuerpo físico va a ser el más afectado y empieza a notarse con las enfermedades como la presión arterial, frecuencia cardíaca, ataques en el corazón, etc. Entonces, estas enfermedades es la raíz de la amargura que tú puedas sentir en tu corazón. Y tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estas enfermedades algún día te pueden alcanzar. Y no vas a querer que de un momento a otro te pueda dar un ataque en el corazón y quedes ahí, donde estás sentado o donde estás parado, por tanta amargura que tú hayas tenido en tu corazón. Entonces depende de cada uno de nosotros si que queremos seguir amargados, si que queremos seguir afectando nuestro cuerpo físico. En el área espiritual también, una de las cosas que se va a notar es tu alejamiento con Dios. Ya no vas a querer orar, no vas a querer ir a la iglesia. Ya en tu casa, si te has estado acostumbrado a poner alabanzas, ya no vas a querer alabar. ¿Por qué? Porque poco a poco tu área espiritual va a ir siendo afectada y va a ir alejándote de Dios. Y eso es muy preocupante hoy en día, que familias, hijos, niños se alejen de Dios. Entonces depende de cada uno de ustedes. Si que tú quieres ser una de las personas que te alejes de Dios y que quieras adquirir todas estas enfermedades, y hay mucho más que se puedan apoderar en tu vida. Y vamos a leer Hechos capítulo 8 verso 23. Hechos capítulo 8 verso 23. Porque en el hielo de amargura y impresión de maldad veo que estás. Entonces eso ya prácticamente va involucrando a Dios, porque Dios se preocupa por nosotros, no quiere que seamos amargados. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros tenemos un corazón sano, contrito y humillado ante Él. Porque el corazón amargo es el que se aleja de Dios, no permite que su oración llegue a Dios. ¿Cómo va a llegar una oración de enojo ante la presencia de Dios? El enemigo se va a burlar. Y lo primero que va a hacer el enemigo es acusarnos ante la presencia de Dios. Va a decir, mira, ve, tu hijo que tanto amas, cómo ora. Tiene un corazón de enojo, tiene ira en su corazón. Y va a dar mucha pena que el enemigo esté atento a lo que nosotros hacemos. ¿Para qué? Para que nos acuse ante Dios. Y todas esas cosas nos va a ir afectando también, porque cuando Jesucristo venga por segunda vez, ahí va a pedir cuentas a todos. Vamos a ver Salmos capítulo 31 verso 10. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Entonces, queridos hermanos, mira hasta qué punto llega cuando una persona es amargada, porque solamente Dios puede quitar todo eso en nuestra vida. Este cuarto punto que es muy importante también para nuestra vida. Dice, ¿por qué mi familia está amargada? A raíz de tu amargura, tu familia comienza a ser afectada, ya que están siendo transmitidos de toda tu amargura. Y llega solamente todo eso solamente Dios puede quitar
toda esta raíz de amargura. Nadie más. Solamente Dios puede quitar que tu familia no sea una familia amargada. ¿Te imaginas que toda tu familia, que no quiera que la gente lo hable, lo exprese cariño? Entonces, ¿te imaginas que toda tu familia, un niño de 5 años, esté amargado, que todo lo parezca mal? ¿Por qué? Porque eso vio de sus padres, vio de su mamá. Ese ejemplo quiere transmitir tú, mamá, papá, a tus hijos. ¿Por qué? Porque tus hijos van a imitar todo lo que han visto cuando han ido creciendo. Entonces, es lamentable que tu amargura afecte también a tus hijos, a tu esposo. Entonces, queridos hermanos, tenemos que tener cuidado. Cuiden a su familia, cuiden a sus seres queridos. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los más afectados de tu familia. Y cuídate a ti mismo también. Que no tengas un corazón amargo, un corazón que odie todas las cosas que tu familia hace. Entonces depende de ti. Vamos a leer el último texto que es capítulo 73. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Entonces, cuando ya te vas a dar cuenta, va a ser demasiado tarde. Así que tú no dejas que Dios quite toda esa amargura. ¿Y cómo va a ser demasiado tarde? Cuando ya tu familia, toda tu familia, ya va a ser personas que han sido afectadas por tu amargura. Ahí recién te vas a dar cuenta y vas a decir, tanto torpe fui que no entendía el consejo de mi mamá, de mi vecina, de mi pastor, de mi líder. Tan torpe fui. Y ahí, lamentablemente, vas a tener que arrodillarte y suplicar a Dios para que Dios te perdone por toda esa maldad que has hecho a las personas que has amado. Porque esas personas, Dios te va a pedir cuentas algún día. Muy bien, quiero terminar este tiempo orando. Amado Dios, te doy gracias en esta hora por tu palabra, bendito Dios. Gracias porque tú has hablado a tu pueblo, Señor. Sé que va a ser una palabra de bendición, Señor, porque tú has querido hablar el día de hoy este tema. Gracias por cada palabra que ha salido de mi boca, Señor. Que sea cada palabra que ha salido, Señor, sea de bendición para su vida, Señor. Gracias te doy por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.